cuando dice ahí, obviamente te va a poner la más actual, que es la 2021A. Lo que yo no he probado y que quizá nos convenga probar es si te puedes ir a descargar una versión 2019 o sea, desinstalas la 2021, ¿verdad? Instalas la 2019 para que quede en escritorio la versión 2019 y verificar si en esa versión o sea, de las que yo me acuerdo con mi procesador y mi computadora, quedó estable, nunca me marcó ningún error, pude seguir instalando cosas. A partir de la 2020, con esas actualizaciones del Windows, fue cuando empezó a dar fallas. Entonces, pueden probar ahí, ¿no? Es que ahorita no sale ahí donde está la versión 2019 o la versión. No. Bueno, ahorita se las pongo, sí, pero es en la página principal donde les puse en el archivo. Perdón. Perdón. Entonces, creo que ya hasta me salí de mi cuenta. Déjenme, vuelvo a ingresar, pues. Según yo lo había puesto para que siempre estuviera conectado, pero bueno. Bien, entonces, bueno, aquí está ahorita el MATLAB de escritorio. Entonces, ahí es donde te recomiendo que busques. De hecho, yo no quise hacer estos días porque, pues, con las clases, luego lo ocupo en las dos materias en la otra materia también lo ocupo y no quería quedarme sin MATLAB, ¿verdad? Aunque está la opción esta de en línea, pero quería hacer las pruebas en un momento donde no pudiera interrumpir las clases, ¿no? Entonces, igual y yo voy a hacer esa prueba y si no la hacen antes o si no la haces antes tú, pues ya te comunico si funcionó o no funcionó, pero ahí sí es cosa entre MATLAB, pues más bien de MATLAB, ¿verdad? Porque pues, el sistema operativo hace sus actualizaciones y es donde está el detalle. Incluso te digo, antes así era, había versiones que de repente querés instalar una versión nueva y con un cierto procesador y no dejaba, tenías que instalar la anterior y etcétera, ¿no? Ya tenía mucho que no se daba ese caso, pero pienso que podría ser por ahí, ¿sí? Entonces ya para no alargar más esa parte, entonces la recomendación es desinstalar esa versión que pusiste 2021, me imagino que pusiste la última que apareció ahí, y poner la versión 2019, a ver si con esa ya no da problemas al momento de instalar los add-ons, ¿verdad? O los complementos. Ahora bien, no sé si trataste de entrar en línea y descargarlo ahí, o sea, instalarlo desde en línea. No, solo lo intenté de la aplicación. Bueno, ahí también ahorita es que lo intentes instalar desde en línea, a ver si te deja y puedas trabajar desde, así como yo ahorita, con el MATLAB en línea. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Yo, profe. Sí. Nomás es una cosilla. Ahí cuando redactó la instrucción de los ejes del axis,
Ahí lo que no entendí es, o me confunde un poco, es cómo separa la parte que va para el eje X y el eje Y. Porque Es solo... Ah, como perdón, que síguele. se ve todo corrido. No, es con espacios, sí les mencionaba. Es un vector, entonces los vectores siempre van separados en espacios. Ok. Y siempre empieza valor inicial de X, valor final de X, valor inicial de Y, valor final de Y. Sí, recuerden que aquí en MATLAB todo lo que va entre corchetes es un arreglo. Entonces, como va entre corchetes es un arreglo. Y para separar elementos de un arreglo siempre usamos el espacio. Ya si quisiera utilizar otro renglón en el arreglo, es punto y coma dentro de los mismos corchetes, ¿verdad? Entonces aquí son 4 parámetros de un arreglo. X inicial, Y final. Perdón, X inicial, X final, Y inicial, Y final. Así en ese orden deben de ir. Gracias, profe. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Si ya no hay más dudas o preguntas para poder continuar. Creo que no, profe. Ok. Bien, entonces para retomar un poquito la segunda parte o la segunda sesión, donde les mostraba la parte de cómo hacer la gráfica de la señal cuadrada y que les mostraba o les mencionaba que está basada en una señal senoidal, ¿sí? Por eso es que teníamos que usar esa parte de tener que estar forzosamente ligada a una frecuencia angular que se da en radianes. ¿Por qué? Porque al igual que el generador de señales ahí en el laboratorio o cualquiera que tengan acceso ya físico, hace lo mismo. Primero hace o crean la señal senoidal y después, basado en la señal senoidal, crean las otras señales. La triangular, diente de sierra, la cuadrada y algunas otras más, ¿no? Entonces, para, digamos, no repetir, sino para que quede más clara esa parte de por qué le ponemos esos parámetros o por qué MATLAB se basa en una señal senoidal, donde tiene que tener un periodo la señal sin necesidad de y ciclos, pues, para poderla hacer. Entonces vamos a hacer esa señal senoidal y esa la voy a ir haciendo de a poco para que vayan viendo el por qué utilizamos también los mismos parámetros en la señal cuadrada, ¿sale? Entonces vamos a crear un nuevo script. Ahí se dieron cuenta que yo creé una carpeta con el nombre de la materia y el grupo, entonces voy a entrar a esa carpeta y ahí está el ejercicio 1 que les mostraba. Entonces vamos a crear uno ahí. Vamos a crear un nuevo script y pues obviamente le vamos a poner ejercicio 2. Y de una vez lo guardo. Entonces le vamos a dar guardar. En mi caso va a agarrar la misma carpeta donde estoy ahí en mi MATLAB Drive. Que dicho sea de paso, no me acuerdo si se los dije o después se los mencioné. Por tener la licencia tenemos hasta 5 GB de almacenamiento también. Aunque los programas pues son muy pequeños, ¿no? Entonces este sería unidad 1, ejercicio 02. Vamos a dar OK. Y pues aquí le vamos a poner como comentario
de t igual al seno, en realidad es omega t, no es wt, ¿verdad? Pero aquí para usar, no podemos usar el omega, entonces usamos wt. Entonces, una señal senoidal, pues siempre normalmente la escuchamos como el seno de t, pero en la parte del cálculo numérico, o sea, todo lo que hacemos en software, pues para calcular el seno, incluso en una calculadora científica, está dado en radianes, o sea, tenemos que hacer el cálculo del seno en radianes. Ahí las calculadoras científicas pues tienen la opción de que en qué sistema estás calculándolo, si en radianes o en grados, y también te lo puede cambiar en grados. Internamente usa esta parte de la frecuencia angular, que es la omega, para poder hacer ese cambio de a grados a radianes y poder hacer el cálculo. Entonces, siempre se va a poner como seno de omega t, donde omega es la frecuencia angular. Entonces, aquí todo eso lo voy a poner en comentario para que quede ahí. Entonces, omega es la frecuencia angular. Y la frecuencia angular se calcula como 2 por pi por f, donde f es la frecuencia en hertz. ¿Sale? Entonces, yo para poder pasar de hertz a angular o de angular a hertz, pues debo de entender esta relación. Y entonces aquí es como si yo pusiera seno de 2 por pi por f por t. Para no poner todo eso, pues se le pone la frecuencia angular. ¿Sale? Entonces, por eso es que en la parte del ejercicio 1, yo declarar omega como 2pi, como si la frecuencia fuera 1. Y por eso el parámetro de cuántos ciclos quiero representar lo ponía aparte. Entonces, aquí lo vamos a representar todo en tiempo continuo. Después veremos qué adecuaciones le tenemos que hacer para mostrarla en tiempo discreto. Entonces, lo primero bueno, hasta ahí alguna duda o pregunta, yo sé que apenas van los comentarios, pero es parte de la explicación, ¿verdad? Saber cómo está relacionada mi señal con lo que quiero hacer. ¿Alguna duda o pregunta? Creo que no. Ok, entonces yo siempre recomiendo que cuando no se acuerden o no sepan lo de una instrucción, pues lo más rápido es poner en la ventana de comandos help y la señal, en este caso seno, ¿verdad? Voy a ponerlo y voy a hacer un poquito más grande ahorita la ventana de comandos. Entonces dice seno de x, donde x es el argumento, ¿sí? Y el argumento debe de estar en radianes. Entonces, por esa sencilla razón es que debemos de asumir que la función es el seno de omega t, aunque nos digan x, pues de manera inherente ahí va el omega t, o sea, el tiempo y la frecuencia angular. Por ejemplo, si yo quisiera graficar un ciclo de la señal senoidal, pues tengo que forzosamente ponerle 2pi. Y si quiero que ese ciclo sea el equivalente a un hertz, o sea, a un ciclo por segundo, pues entonces solamente hago 2pi, porque la frecuencia sería 1, mi frecuencia angular sería 2pi. Si quiero graficar en el mismo segundo 2 veces la misma señal senoidal, pues entonces ya son 2 ciclos, entonces una frecuencia de 2 Hz, entonces sería 2 por 2pi, o sea, sería 4pi. En 4pi yo podría mostrar 2 ciclos de la señal senoidal. Entonces, inherentemente a eso, así va. ¿Por qué? Porque el argumento está en radianes. Entonces, vamos a ir haciéndolo de a poco hasta llegar a los parámetros que les mostré en la parte de la señal cuadrada. Entonces, ya sabemos, lo primero que vamos a hacer es limpiar las variables que pudieran existir o estar en el workspace. Después limpiamos la ventana de comandos y ahora sí, comenzamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar un periodo t. Perdón, no un periodo, un tiempo t. T va a ser igual
de 0 con un espacio de 0.1 hasta 1. O sea, 11 valores, punto y coma. Y entonces yo quiero calcular el seno de cada uno de los valores de t. Entonces le voy a poner ft, o como si fuera una f de t, pues ft igual al seno de t. Entonces aquí le voy a poner valores de t. Y aquí le voy a poner que es el cálculo de los valores de t. F de t. ¿Sale? Entonces, hasta ahí, pues simplemente estamos diciendo el seno de t. Entonces, cada valor que tenga t, voy a calcular el seno. Por lo tanto, me va a dar un arreglo. Y ese arreglo yo lo puedo graficar. Entonces, ya nada más le voy a poner plot. Vamos a ir de poquito a mucho. Voy a hacer la gráfica más sencilla que hay. Entonces, plot t, ft. Y ahí sin ningún problema me debería de estar mostrando la gráfica del seno de t, o sea, del seno que va desde 0 a 1. Voy a darle a ejecutar para que se abra aquí la ventana. Y entonces cuando nosotros veamos la ventana, miren, esa es la señal senoidal y aparentemente pues me van a decir, pues no se parece, pero sí es, porque pues, es lo único que tengo calculado, el seno de t. Pero fíjense cómo le puse que el tiempo fuera de 0 a 1. Entonces, nada más me está calculando el seno de un radián, o sea, desde 0 hasta un radián. Para que me lo muestre completo, necesitaría haberle puesto ¿qué? ¿Cuánto necesito ponerle para que sí me muestre un ciclo completo del seno? ¿Y? Entendí pi, no sé si dijiste nada más eso. Sí, dije pi. Ajá, si le pones pi, pues no va a ser completo, porque ¿cuánto dura el ciclo de una señal senoidal? Eso desde circuitos lo deben de haber visto. Ok, 2 pi. Es más, yo se los di en fundamentos a algunos de ustedes, ¿no? Tiene que ser 2 pi. Entonces, si yo a la t le pongo 2 pi, o sea, 2 por pi, me va a graficar y bueno, calcular y graficar un ciclo completo. Entonces le voy a dar correr de nuevo. Ahí está. 2 pi, que son los 3.28 y algo. Ahí hasta ahí me pone el ciclo completo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero que no me aparezca en radianes la gráfica, sino que me aparezca en segundos para poder decir que está a tantos hertz, como normalmente lo ponemos. Así lo hacemos incluso en el laboratorio con los generadores de señales. No le andamos poniendo la frecuencia angular, ¿verdad? Dame una frecuencia angular de tanto. No, sino se la ponemos en hertz. Entonces, por eso es la idea de que acá abajo aparezca en hertz, pero sí aparezca completo. Por eso es que en lugar de ponerle 2 pi, 3 pi, 4 pi o lo que sea, seguimos dejando un 1. Y mejor declaramos la frecuencia angular como si fuera la de un hertz, la de 2 pi, ¿verdad? Entonces omega es igual a 2 por pi. De ahí viene el hecho de poderla graficar, ¿no? De ponerla para que al momento de graficarla me muestre los valores en segundos, pero sí me los calcule en radianes. No sé si me doy a entender. O sea, sí tengo que calcular los valores de todo el ciclo y los tengo que calcular en radianes, pero los puedo mostrar en segundos. Entonces, si yo le pongo que W es igual a 2 pi, o sea,
igual a 2pi. Entonces, cuando yo calculo el seno, le tengo que poner omega por t, así como lo marca o se establece el cómo está la señal senoidal. No solamente seno de t, sino es el seno de omega t. ¿Para qué? Entonces tengo 2pi por los valores entre 0 y 1. En realidad, ¿qué está calculando? Pues todos los valores que hay desde 0 hasta 2pi. Entonces, como está calculando todos estos valores, ya voy a tener los valores que corresponden a un ciclo, pero lo voy a seguir graficando con respecto a t, que nada más vale un segundo. Entonces, de esa manera, hago el cálculo completo en un ciclo, o sea, en 2pi, pero lo grafico con respecto a t, que es un segundo. Entonces, le voy a dar correr. Ahí está. ¿Sale? Ahora bien, ahí salió ahí medio achatado, ¿verdad? Medio recto, de que no parece, o sea, son muy pocas muestras, ¿verdad? Entonces, a este de arriba, en lugar de 11 muestras, le voy a poner 101, a t le voy a poner 0.01. Recuerden, fíjense, estoy graficando una señal de 1 Hz y al ponerle aquí que son 11 muestras o el 0.1 de separación, básicamente el periodo es de 0.1, entonces la frecuencia de muestreo sería 10 Hz y ya se está deformando, o sea, ya van 10 veces y no puedo hacer que se parezca. Entonces aquí es donde también interviene la parte que decíamos de Nyquist, donde si bien dice que para que no me marque error tiene que ser al menos el doble la frecuencia, pues ya vimos que tiene que ser muchas veces más para que la pueda reconstruir, ¿verdad? Entonces le voy a poner 100 muestras para que lo haga. Y ahora sí, miren, ya se parece a una señal senoidal. ¿Por qué? Porque ya hay más muestras. Entonces, ahora ya tengo en el eje del tiempo o de las X el valor en segundos, ¿sí? Y en el eje de las Y, pues la amplitud, aunque sí tuve que calcular el ciclo completo hasta 2pi. ¿Sale? No sé, esa es la parte que me interesa que se entienda, pues, de que tengo que calcularlo en radianes, pero me sirve más, o se acostumbra más, o se estila más, o se usa más ponerlo en segundos, ¿verdad? Para poder sacar rápidamente la frecuencia. Vemos un ciclo en un segundo, pues es un Hz. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces, ahora, ¿qué pasa si necesito 2 ciclos? Pues le pongo aquí 4pi. Si un ciclo son 2pi, le puedo poner 4pi o 2 por omega t, ¿verdad? Que es lo mismo. 2 por omega t. Si yo lo ejecuto, me va a dar 2 ciclos en el mismo lapso de tiempo, que es un segundo. Si quiero 3, pues vengo y le pongo aquí 3 por omega por t. Es decir, esa parte es la f que está aquí en la formulita, ¿verdad? 2pi por f. Entonces, por eso es que en el ejercicio yo le ponía c como el número de ciclos, pero igual le podemos poner f, que es el número de ciclos en un segundo. Entonces, ahí en lugar de estar multiplicando por 2, por 3, por 4, por eso es que mejor le ponemos el parámetro. En este caso le puse f, ¿no? Para que corresponda a lo que les expliqué de la frecuencia. Entonces, f, no sé si vale 5. Aquí es donde le vamos a poner, que es la frecuencia en Hertz o el número de ciclos en un segundo. Entonces, si yo aquí le pongo 5, pues se va a multiplicar 5 por los 2pi
pues son 5 veces lo que necesito para graficar un ciclo. Entonces me va a graficar 5 ciclos, pero necesito que los tenga en el periodo entre 0 y 1 segundo. Por eso es que lo dejamos así, ¿verdad? El tiempo prácticamente no lo movemos, a menos de que quiera pues modificar el cómo lo estoy poniendo, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces ahora ya tenemos 5 ciclos, ¿sí? ¿Puedo ponerle más? Pues sí, puedo ponerle más, no hay ningún problema. Ahí, fíjense, acá al poner una separación de 0.01, básicamente lo que estoy haciendo es tener un periodo de 0.01, periodo de muestreo, que sería el equivalente a 100 Hz. Y estoy queriendo poner aquí o graficar una señal de 100 Hz, perdón, de 10, y yo estoy muestreándola a 100. Y no es suficiente, miren cómo se ve chato en la parte de arriba. Entonces, entre más frecuencia sea, pues más muestras necesito. Le voy a poner otro 0 para, digamos, que sea el equivalente a 1 kHz de frecuencia de muestreo o un periodo de muestreo de 0.001. Y pues lo único que vamos a ver es que se va a ver ya redondito ahí arriba, ¿verdad? Ya le aumenté el número de muestras, es decir, aumenté la frecuencia de muestreo para que la pudiera reconstruir. Entonces, de ahí también es muy importante lo que veíamos de la frecuencia y el periodo de muestreo, que tiene que ver otra vez con la parte de Nyquist, ¿no? Entonces, ya en la práctica, pues se necesitan muchas más veces el doble de la señal que lo que marca el teorema, ¿verdad? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? De mi parte no, profe. Bien, entonces, la otra cosa que observamos es que siempre la señal senoidal va a estar dada con una amplitud de -1 a 1. Entonces, esa amplitud que nosotros le damos o que nos da, así la va a hacer por default. Si nosotros la queremos modificar a ser más grande o más pequeña, pues tenemos que hacer un escalamiento en amplitud precisamente. Y el escalamiento en amplitud, pues es multiplicar por una constante la señal, ¿verdad? Por eso es que si yo quiero que valga 2 la amplitud, pues le tengo que poner 2 por el seno de f omega t. De esa manera, pues van a salir 10 ciclos en un segundo, pero con una amplitud de -2 a 2. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, ¿verdad? De -2 a 2. Si yo quiero una amplitud de 5, pues le pongo 5, etcétera. Entonces, para no estar cambiando aquí la función, por eso yo le ponía un parámetro A, que es la amplitud. Entonces, esa A, de manera natural o de manera regular, siempre vale 1. Entonces, aquí le voy a poner al comentario que es la amplitud de la señal. En otras palabras, es el voltaje pico. Se fijan, si le doy un 1, va de -1 a 1. Si le doy un 2, va de -2 a 2. Si le doy un 3, va de -3 a 3. Entonces, en realidad, está dada como un voltaje pico. Entonces, si yo le doy correr, otra vez va a regresar a una señal de que va de -1 a 1 con 10 ciclos. Vamos a ponerle una amplitud de 3. Le voy a bajar la frecuencia para que se vea mejor la señal. Le voy a dar correr. Amplitud de 3, frecuencia de 2, entonces son 2 ciclos con una señal que tiene voltaje de pico de 3, entonces va de -3 a 3, ¿sí? Entonces, con esa parte estamos haciendo un escalamiento en amplitud, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Creo que no. Profe. Ok, entonces, pues continuamos.
Otra cosa que vimos fue la parte de hacer un desplazamiento en la amplitud, ¿sí? Ese desplazamiento, pues básicamente se le conoce como un offset. Un offset es un nivel de corriente directa sobre el cual se monta una señal. En este caso el offset es 0, porque sobre el 0, hacia arriba está el voltaje pico y hacia abajo está el voltaje menos pico, ¿verdad? El voltaje pico negativo. Entonces, en ese caso el offset es 0. Si nos vamos a la parte práctica donde estamos en el laboratorio, en los que son totalmente digitales, que son los Rigol, los de marca Rigol, esos en automático marcan un offset de 0. Pero si nos vamos a los que no son netamente digitales, a los otros que tenemos ahí en el laboratorio, a los que tienen perillas, el offset se lo doy con la perilla. Entonces, si yo no me fijo en qué posición está esa perilla del offset, quizá tenga la señal correcta, pero movida hacia arriba o hacia abajo con respecto al 0. Entonces, esa parte es la del desplazamiento en amplitud. ¿Y cómo se da? Pues al cálculo de la señal, al cálculo de la amplitud de la señal, se le suma pues una constante que puede ser tanto positiva como negativa. Entonces, es acá. Normalmente, les digo, vale 0. Normalmente. Ya si yo quiero mover mi referencia de dónde empieza la señal, entonces pues ya lo muevo. Entonces esto sería un desplazamiento en amplitud a lo cual se le llama o se le conoce como offset. ¿Sí? Entonces, ese es el famosísimo offset o desplazamiento de la señal. Ahorita, como K vale 0, se va a mantener igualita. Entonces, le voy a dar correr nada más para que se vea. Se mantuvo igual, ¿sí? Si yo le digo que quiero un offset de 1, ¿qué va a pasar? Mi voltaje de pico no cambió, vale 2. Entonces mi voltaje de pico a pico son 4 en total. Entonces si vamos, perdón, aquí tengo 3. Si va de menos 3 a 3, entonces mi voltaje de pico a pico es de 6, ¿sale? Entonces cuando le pongo que vale 1, hay que sumarle un 1 a todos estos valores. El resultado, ¿cuál va a ser? Que en lugar de que empiece en 0, ahora va a empezar en 1 mi señal senoidal y a partir del 1 va a tener 3 volts hacia arriba, entonces va a llegar al 4 y 3 volts hacia abajo. Si empieza en el 1, entonces va a llegar al menos 2. Eso es lo que esperaríamos con esos parámetros. Entonces le vamos a dar correr. Y ahí está, va de menos 2 a 4, no cambié su voltaje pico, por lo tanto de pico a pico siguen siendo 6 volts, pero ahora no empezó en 0 el seno, sino empezó en 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, entonces también lo que se me olvidaba, si necesitan tiempo para ir anotando y viendo los resultados, por favor díganme para no irme o ahí bajarle al ritmo, ¿no? Pero si no, pues continúo igual. Ya ustedes me dicen. Yo creo que sí está bien, profe. Ok, entonces así continuamos. Bien, entonces parte de lo que vimos la vez pasada fue que le podíamos poner título a la señal, ¿sí? Entonces vamos a ponérselo para ir agregando más y más cosas a la parte de cómo mostrarla, ¿verdad? Todo lo que esté por debajo del plot se le va a aplicar al plot, ya no se le aplica a otra cosa, sino al plot. Entonces, por ejemplo, dijimos que le íbamos a poner un título.
title. Recuerden que en el título se pone con comillas dobles. Para la parte de los parámetros que les enseñé en el plot, se le ponen comillas simples. Entonces, nada más hay que ver esa parte, ¿no? Porque a veces sí se confunde de cuándo van comillas dobles y cuándo van comillas simples. Entonces, esta es una señal senoidal. Nada más le voy a poner así. Señal senoidal. Entonces, este es el título de la gráfica. Y también le podemos poner títulos o etiquetas a los ejes. Entonces, yo le puedo poner X-label o X-label y entre paréntesis, pero aquí debe de ir entre comillas simples y quiero que aparezca en el eje X. En este caso le voy a poner nada más T, así de sencillo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es ponerle una etiqueta o nombre al eje X. Y vamos a ponerle también una eje o etiqueta, perdón, una etiqueta o título o nombre al eje Y. Entonces, pues ya se habrán de imaginar que sería el Y label o Y label. Y a esa le puedo poner incluso pues, toda la fórmula, ¿no? F de T igual al seno de omega T. ¿Sí? Entonces, lo voy a ejecutar para que se vea. Ya aparece T y la parte de la señalada en cada uno de los ejes. Entonces, pues ya estoy indicando que estos no son radianes, sino es el tiempo, y como es un segundo y veo 2 ciclos, pues ya puedo definir que son 2 Hz, ¿no? O sea, para eso sirve esta parte de estar trabajando o saber de dónde proviene todo esto, para entender esa parte de que pues sí, lo estoy calculando en radianes sobre segundo, pero normalmente lo ocupamos o lo visualizamos en tiempo, ¿verdad? O sea, para poder sacar rápido la frecuencia en hertz. Incluso aquí le podemos poner lo que teníamos, ¿no? Que f de t es igual a por el seno de omega t más k, para que se entienda que podemos tener lo de la amplitud, desplazamiento en amplitud y también una ampliación, ¿verdad? O sea, puede ser más chica o más grande. Ahorita le puse más chica, pero para probar, si yo le pongo 0.5, pues también. Y el offset también puede ser negativo. Por ejemplo, -2 le voy a poner para que se vea. Ahí está. El A vale 0.5 y el offset es de -2. Entonces, a partir de -2 empieza la señal. Como la amplitud es de 0.5, entonces sube 0.5, o sea, hasta -1.5, y desde a partir de 2 baja hasta otros 0.5 más, ¿verdad? Negativos. Entonces se va hasta el -2.5. Entonces, de esa manera, pues podemos tener los parámetros que pues básicamente les expliqué en el video de la sesión 2, ¿verdad? Que es la parte de cómo formamos la cuadrada, pues proviene de aquí. El por qué MATLAB utiliza un ciclo y la frecuencia angular para poder crear las señales cuadradas y las triangulares, como vamos a ver enseguida. Entonces, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe. Sí. Si quisiera recorrer la señal como
como en el eje del tiempo, recorrerla en el tiempo, adelantarla o atrasarla, ¿cómo haríamos eso? Bueno, esa es un desplazamiento en el tiempo. Ya con otros ejemplos vemos cómo agregarle el desplazamiento en el tiempo, ¿sale? Y la parte de la contracción también en el tiempo. No quería meter todo a un solo ejercicio para que no se fuera tan de repente, ¿no? Pero pues ahí básicamente ustedes ya saben qué es, pues le tendría que poner el desplazamiento t más t0, por ejemplo. Voy a poner TO o T0, se le puede poner T0. Pero la parte del seno, ¿verdad? Entonces yo aquí tendría que declarar T0 es igual a, pues le voy a poner 0.5, nada más para hacerlo. Ya no vi si lo calculó o no. Bueno, déjame, por eso lo quería meter en otro ejercicio, no ahorita rápido. Sí lo estoy haciendo, pero como, estoy calculándolo con esa separación, pero lo sigo ploteando en T. Entonces más bien sería T más T0, ¿sí? Entonces sí tendría, sí son varias ecuaciones las que vamos a hacer y por eso me quería esperar a hacerlo en otro ejercicio para no estar ahorita modificando todo, ¿verdad? Todo lo que llevamos. Pero, tenemos que seguir la parte de la regla. Aquí está, mira, ahora empieza en 0.5 y termina en 1.5. Pero si no se lo agrego, ¿cómo se llama? Es que no se lo agregué la función, perdón, se lo estaba agregando a la etiqueta. Como la vi igualita. Entonces, pero de todos modos tiene que ver esa parte, ¿no? Que necesito tanto calcularla como graficarla de manera adecuada. Entonces, esa parte la quería dejar para un siguiente ejercicio, ¿no? Para no modificar aquí el que ya teníamos y hacer otro partiendo de esto. Pero, insisto, pues debemos de seguir la parte de la teoría, donde debo de desplazar ahora en el argumento el tiempo, o incluso si lo quiero hacerle un escalamiento en el tiempo, también se puede aquí, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? Pues multiplicar toda esta parte del argumento por algún valor. Y si le sumo un tiempo, entonces esta parte también lo estaría desplazando. No sé si más o menos entendió, ahí con la gráfica que sí aparece en otro tiempo. Sí, profe. Pero igual, lo dejamos para otro ejercicio para hacerlo desde un principio completo, pues para que no modificar lo que ya llevábamos. Ahorita lo voy a volver a correr para que quede como estaba. Y listo. ¿Alguna otra duda o pregunta hasta ahí? No sé si no se escuchó. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, yo creo que no. No, profe. Bien, entonces vamos a continuar. El siguiente ejercicio, que sería el ejercicio 3, sería generar una señal triangular o diente de sierra, como se le conoce. Y también es parte del paquete que viene ahí junto con la señal cuadrada y por obvias razones también está basada en una señal senoidal. O sea, tenemos que ver toda esa parte del periodo. Miren, para no tardarme tanto en escribirlo, voy a agarrar el que ya había hecho, obviamente con los del otro grupo. Mientras se los voy explicando, pues lo van tecleando
que básicamente es igualito al del ejercicio 1, al que les puse en el video. Entonces, este sería el ejercicio 3, generar una señal triangular o diente de sierra y mostrarla en tiempo continuo. Ahorita todo lo que estamos haciendo es mostrarlo en tiempo continuo. Limpiamos variables, limpiamos ventana de comandos, vamos a crear un tiempo de visualización de la señal o el intervalo de tiempo donde necesito calcular la señal. Igual lo estoy dejando en un segundo para que se vea que todo lo tengo ahí en un segundo. Declaro omega como 2pi, C o F, como le quieran nombrar, es la cantidad de ciclos en un periodo o en un segundo. Cantidad de ciclos en un periodo del 2pi, ¿verdad? A eso se refiere, o sea, ciclos por segundo. La A pues, es la amplitud, la K pues, es el desplazamiento en amplitud y este parámetro de pos es digamos que si para la señal cuadrada tenemos un parámetro D que es el duty cycle o el ciclo de trabajo de la señal cuadrada, acá lo que tenemos en la señal triangular es un parámetro que necesitamos para decirle dónde se va a posicionar el eje el vértice del triángulo que se va a generar. Es decir, en un generador de señales de manera habitual, ese parámetro está ahí a la mitad, a 0.5 o 50%, como lo quieran decir. En este caso, la función sutut o diente de sierra me indica que ese parámetro debe estar entre 0 y 1. Por eso ahí dice posición del vértice superior del triángulo entre 0 y 1. Si le pongo 0.5 se va a formar un triángulo isósceles. Es decir, en un triangulito mi vértice queda exactamente a la mitad, mi vértice en medio, ¿no? O sea, la parte superior del triángulo. Si yo le pongo 0, entonces mi triángulo quedaría como un triángulo rectángulo que su ángulo de 90 grados está a la izquierda. Si ese parámetro yo le pongo un 1, se genera un triángulo rectángulo cuyo cuyo ángulo recto se genera del lado derecho. Entonces, para eso me sirve. Hay generadores ya en la práctica hay generadores de señales que sí traen incluso las dos opciones. Que hagas una señal triangular, por señal triangular se entiende que ese parámetro va a estar así a la mitad, o diente de sierra, donde se entiende que el parámetro va a estar a la derecha o a la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay otros generadores de señales que simplemente te dicen diente de sierra y tú le mueves a los parámetros para generar la triangular. O hay algunos que te dicen pura triangular y tú le mueves a los parámetros para generar la diente de sierra. O sea, para el caso es la misma, ¿no? Es la misma señal, nada más que con casos particulares. Entonces, déjenme ahí está ya. Se restableció el escritorio aquí en el MATLAB. Entonces, para eso me sirve ese es el POS. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta del POS? ¿O qué es ese POS? Si no, ahorita corro el programa para que se vea, ¿no? Bien, entonces prácticamente es lo mismo que hice en la señal cuadrada o en la señal senoidal que acabamos de ver. Nada más que aquí la forma de calcularla es con el sutut. Entonces es pues diente de sierra, ¿no? Es el significado. Entonces aquí a partir de una señal diente de sierra yo puedo generar una triangular o un diente de sierra inclinada o puesta hacia cada uno de los costados. Entonces, otra vez tiene que estar basada en una frecuencia angular. La ponemos de 2pi en un periodo de entre 0 y 1 segundos y con una cantidad de ciclos que le llamamos C. Y tenemos un desplazamiento en amplitud, ¿sale? Y también tenemos ¿qué era lo que teníamos también? Ya no, se me fue la palabra por escalamiento, perdón. Siempre se me va por andar pensando en todo. Entonces tenemos tanto escalamiento, aquí está, como desplazamiento en amplitud.
En el siguiente ejemplo vemos la parte de cómo podemos desplazar las señales o escalarlas, pero en el tiempo, ¿sí? Para no ir perdiendo el hilo de esto, ir viendo poco a poco. Entonces el sawtooth, déjeme le pongo acá para que se vea completo el comentario. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces, para mostrar los resultados, utilizo el plot de T contra F, el título, señal triangular con una frecuencia de tantos ciclos, o sea, tantos hertz. Aquí sí le pongo otra vez lo que les comentaba en el ejercicio 1, que está en el video, de la parte de los 4 parámetros, X inicial, espacio, porque es un vector, Y final, espacio, la parte Y final, o sea, Y inicial, perdón, la parte negativa de y luego la parte positiva de Y. Y en la etiqueta nada más le pongo T, en la de X, y en la de Y nada más le pongo F de T, para no poner toda la ecuación, ¿verdad? Entonces, si yo lo corro, change folder. Si yo lo corro, me va a dar un solo, le puse C5, le voy a poner todos los parámetros como normalmente serían un ciclo, la amplitud de 1 y la posición de 0.5. Déjenme lo corro de nuevo. Entonces me va a dar un solo triángulo. Ahí está, un solo triángulo que va de 0 a 1 con una amplitud de -1 a 1. Otra vez, ¿por qué de -1 a 1? Porque se basa en la señal senoidal y la señal senoidal vimos que estaba dada en voltaje pico. Entonces, si le pongo voltaje pico de 1, va a ir de -1 a 1. Acá si le pongo amplitud de 1, va a ir de -1 a 1. ¿Sale? Si yo quiero que suba, entonces lo necesito desplazar en 1, ¿verdad? Para que vaya de 0 a 2 y tendría que bajarle la amplitud. Es decir, tengo que estar jugando con los parámetros para sacar la señal que yo necesite. Es lo mismo que hacemos en el generador de señales. Tengo que mover mis parámetros para sacar la señal que yo requiera. Nada más que ella pues ya tiene una interfaz gráfica obviamente ya preestablecida donde si tú pones la amplitud, hasta te pregunta, ¿cuál quieres mover? ¿La de pico o la de pico a pico? O RMS o de directa. Entonces, pues ya es más fácil, ¿no? Ahí es más intuitivo. Todos esos parámetros, pues en realidad son estos que estamos manejando. Entonces, vamos a poner, o le voy a poner en la posición un 0 para que vean que este vértice se va a ir hasta acá, hasta la izquierda, y pues obviamente va a aparecer un triángulo rectángulo. Ahí está. No dibuja la línea acá del lado izquierdo, pero obviamente ahí está, ¿verdad? La dibuja acá del lado derecho. Pues eso es por cuestiones ahí de cómo toman los ejes y las gráficas, ¿no? Si le ponemos 2 ciclos, pues ya se va a ver perfectamente cómo van los dientes inclinados hacia la izquierda. Ahí está. ¿Sí? Si le pongo ese pos que sea un 1, ahora el eje o la parte del ángulo recto va a estar del lado derecho, entonces el triangulito va a estar hacia el otro lado, ¿no? Entonces le doy correr y ahora está hacia el otro lado. Este es lo que se le llama diente de sierra y cuando la posición está a la mitad es a lo que se le conoce como triangular, pero pues se basa en lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Ok, nada más me espero. No sé si todavía lo estén anotando para que lo tengan. Si alguien lo está todavía realizando, me lo indica por favor para esperarme. ¿Sí se escucha? Sí, profe.
Más bien alguien que sea tan amable de indicarme si todavía lo está anotando o necesita tiempo para seguir anotándolo, por favor. Pues nadie dice nada, yo creo que no. No, es que yo no debo, el problema es ese, que yo no sé, ¿verdad? A lo mejor alguien sí y otros no, entonces por eso es la pregunta. O sea, si supongo que no, entonces me sigo derecho y no espero a nadie. Sí, profe, todavía está anotando. Ajá, entonces, pues nada más les pido de favor que me lo indiquen, pues, para tener esa retroalimentación de saber si continúo o les doy el tiempo necesario para que lo anoten, ¿sale? No sé si ya los que me pidieron tiempo ya terminaron o espero un poco más. Listo, profe. Bien. Entonces, miren, en esta parte le vamos a dejar hasta aquí. Para en el siguiente ejercicio que vamos a hacer, bueno, los siguientes dos, que para verlos el día, por cierto, hasta el día viernes, porque el jueves es día feriado oficial, entonces, pues no hay actividad, ¿verdad? No nos obliga ni a usted ni a nosotros a estar conectados, entonces, pues ya nos veríamos hasta el día viernes. Entonces estaríamos pendientes con la parte del escalón y la rampa, que son las otras que vimos ahí en la teoría, donde pues ahí sí ya también le vamos a ir agregando la parte del desplazamiento en el tiempo, así como me lo preguntaba hace rato su compañero, y también el escalamiento en el tiempo, también se lo vamos a ir poniendo, ¿no? Para ver toda esa parte que al menos una de las gráficas o una de las funciones la tengamos con desplazamiento en amplitud, escalamiento en amplitud, desplazamiento en el tiempo, escalamiento en el tiempo, para que queden las 4 operaciones que se le pueden realizar a una sola. Entonces sería con el escalón y la de la rampa unitaria.
ya para esta semana terminar con esa parte y regresar a la parte teórica la siguiente semana. Entonces, ahorita voy a dejar de compartir la pantalla. Y más bien un asunto que quería tener ahorita pues son unos 10 minutos antes de que termine la clase, es lo siguiente, y también va relacionado con lo que pasó ahorita. Miren, en el sentido de que, pues obviamente cuando estamos de modo presencial, estando ahí, pues nosotros como docentes tenemos, digamos, o al menos en mi caso, pues tengo ahí la retroalimentación o la percepción, aunque no me contesten sí, no, adelante, sígale, uno puede observar si todavía estás anotando, si estás poniendo atención, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahorita que estamos a distancia, desafortunadamente con el internet todavía no nos transmite eso, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ya ves que alguien me dijo, pues nadie dice nada, suponemos que sí. Yo no puedo suponer esa parte porque, como les digo, es como si yo pasara, me arrancara y ni siquiera les preguntara, así como en el video, pues. O sea, pero ahorita es precisamente para eso son esas clases a distancia, para irlo haciendo, que vayan viendo, que vayan preguntando, que se vaya entendiendo, pero necesita haber una retroalimentación de parte de ustedes, porque a lo mejor siempre es la misma persona, los demás yo no sé si se confían a que, pues va a hablar mi compañera, pero pues igual, si ya le voy a cambiar yo o voy avanzando, pero necesitan todavía tomar nota, pues básicamente es agarrar el micrófono y profe, permítame un momento más o lo que sea. Es decir, necesitamos los docentes pues esa retroalimentación que no tenemos por medio del internet. Entonces no se trata de suponer ni de otra cosa, ¿no? Sino pues que ustedes mismos también me vayan diciendo, porque también de eso va a depender el ritmo de trabajo. Si rápido lo tienen, rápido le cachan, rápido escriben, pues más rápido nos vamos. Entonces, ese ritmo que nosotros como docentes, les digo, o al menos yo, hacía esa medición observando mi entorno, o sea, el salón de clase, pues ahora no lo puedo hacer. Si no hay una retroalimentación por parte de ustedes, en este caso, pues al menos auditiva, no lo puedo hacer, ¿verdad? No sé en dónde estoy parado con respecto a si van bien, si voy rápido, si voy lento. Entonces, esa parte sí les encargo mucho de favor. Y entonces eso me lleva a lo que sigue, que ahora se nos ha hecho todavía más énfasis en la parte de que los grupos tengan tutor. Entonces, para bien o para mal, este semestre yo voy a ser su tutor. Ojo, el tutor no es el que solapa y anda poniendo el pecho por ustedes, no. Ya a estos niveles, a nivel licenciatura, un tutor es el que les puede, o el que les ayuda, o el que les brinda información en todo su transitar académico. Entonces, básicamente, pues, si hay algún asunto que tratar, de que pues salió un comunicado para el regreso, pues estar en contacto con ustedes, a ver qué se ha dicho de la parte oficial, ¿no? Que salieron becas, miren, aquí está la convocatoria de becas y cosas así por el estilo, estar en contacto, ¿no? De esa parte de que es una tutoría grupal, o sea, así en conjunto. Entonces, en ese sentido, pues sí, al igual que conmigo, si con algún otro docente, a lo mejor algún otro docente no les pregunta y ustedes no le dicen, pues se va de rápido y ya no anotaron o ya no le entendieron, ¿no? Entonces sí, por favor, tengan esa, o sea, de mi parte sí les pido esa retroalimentación. No recuerdo si ya se los había dicho a ustedes o también al otro grupo, que pues es la única manera que tengo yo de saber si el ritmo de trabajo es el correcto o me está faltando o me estoy yendo muy rápido, ¿sale? O sea, lo que trato de hacer es lo que quede lo más claro que se pueda para poder avanzar al ritmo el más bajo posible, digámoslo así, para poder terminar. Pero, les digo, todo depende de lo que ustedes me transmitan y me retroalimenten. ¿Sale? Entonces, en esa parte de la tutoría,
ya de manera oficial, se supone que esta semana nos dicen de manera oficial con un oficio y todo, hay un sistema, el cual si no lo conocen, pues después también hablamos de ello, donde les piden que llenen su situación actual. No es con esa información ni yo la puedo ver, ¿eh? O sea, no, cuando son datos personales, si ustedes lo ponen, yo no los veo. O sea, no son cosas pues que tengan mucho que ver o que se meten en la parte personal, sino es en la parte académica. Es básicamente para pasear en el sistema. Por ejemplo, pues yo entré en tal año y apenas voy con las materias de tal semestre. O sea, es decir, para que vayan vaciando ahí su historial tanto académico, y si al final hay una serie de encuestas donde a partir del semestre anterior sí nos pedían que también contestaran una serie de encuestas donde pues cómo se sentían acerca de la pandemia, qué situaciones habían sentido, pues todo lo relacionado con eso, ¿verdad? Que también nos lo deberían de hacer a los docentes, pero ahí sí, pues los docentes no tenemos tutor, así que nos fregamos, ¿no? Entonces nada más se los dan como servicio a ustedes. Entonces, pues yo nada más les pediría esa parte que la participación, porque es una retroalimentación muy importante, ya que no tenemos ningún otro medio, ¿no? Así como estamos a distancia. Esta participación, tanto cuando les pida llenar esa ficha o actualizar esa ficha de tutor, en este caso, o cuando se nos pida que llenen esa encuesta de cómo se han sentido con estas situaciones de a distancia, o cuando pidan una evaluación de si el tutor estuvo al pendiente, si no hizo nada o si nada más les platicó y luego al final del semestre nomás les pidió que llenaran el formato, cosas así por el estilo, también se las hacen. Entonces, yo les pido esa parte de la participación. De mi lado, pues está mantenerlos al pendiente de cualquier cosa que pueda surgir en la parte académica. Y si alguien necesita apoyo en la parte emocional, pues ahí sí yo lo que puedo hacer es hacer una canalización al departamento correspondiente, o si es algo que no es, digamos, tan emocional, pero que tiene que ver con lo académico, pues igual no hay problema, ¿verdad? Hay veces que nada más simplemente me preguntan por algún proyecto y pues si puedo los ayudo, los escucho y les digo mis opiniones. Cosas así por el estilo también se puede hacer, aunque sea una tutoría grupal, pues no dejo de ser docente y pues de manera personal o privada por medio del chat pueden externarme cualquier otra situación. Entonces, ahorita para empezar, pues la invitación es a que chequen o vean la convocatoria del Consejo Técnico Consultivo Escolar, que está ahorita. De todos modos se las voy a poner aquí en la... bueno, ahorita voy a decidir, todavía no sé si mejor hago un grupo, aunque sean ustedes mismos, pero que diga tutorías, o nada más hago un canal aquí en el mismo equipo de la materia que diga un canal de tutorías donde ahí les pongo la información, ¿no? Entonces ahorita por lo pronto, recuerden que la fase de becas, según yo, aún está en proceso. La fase de proponerse como alumno consejero con el Consejo Consultivo Escolar, apenas empezó el proceso. Entonces, de cualquiera de las dos, ahí les voy poniendo información. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda, pregunta o comentario de cualquiera de los dos aspectos, de la materia o de la parte esta de tutorías. Creo que todo bien, gracias. Bueno, yo tengo una duda. Si, por ejemplo, quiero preguntarle algo, ¿le mando mensaje por Teams o mejor le mando correo? ¿Cómo es? No, por Teams. Aquí por el chat de Teams. Siempre les he comentado, aunque sea tutoría o clase, por el chat de Teams. Ok, perfecto. Es más rápido, porque luego al correo me llegan muchos y les voy dando salida y algunos tardo mucho en acabar de responderlo como para seguir haciéndolo. A veces tengo que revisar documentos de 100, 200 hojas y en lo que lo leo, pues ya pasaron 1 o 2 días y hasta que llego al correo que era urgente, ¿no? Y en cambio sí por mensajito en la plataforma, a lo mejor hasta antes de entrar a la clase o en un ratito lo puedo leer y responder. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Cualquier cosa, mejor por el chat de la plataforma.
¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Bien, miren, entonces ya nada más para finalizar esa parte de las tutorías, a mí en lo particular, digamos que no me gusta tanto la forma en que lo trabajan, ni la parte administrativa ni la parte operativa, pero de lo que sí soy consciente es de que sí se necesita, sobre todo al momento de hacer inscripción o selección de materias a inscribir, porque como ustedes saben, en el Politécnico nada les impide que agarren cualquier materia desde primer semestre, es decir, alguien que no sepa en primer semestre puede agarrar trabajo terminal 2 sin problemas, el sistema se los va a permitir. ¿Cuál es el problema? Que si no llevan la secuencia de materias, entonces no, pues digamos que no se aprovechan en el momento adecuado, ni se lleva ese conocimiento creciendo de poco a poco hasta poder tenerlo. Entonces, desde ahí yo siento que sí deberíamos haber hecho o sí deberían de enfocar una parte de la tutoría a eso, ¿verdad? De darles el apoyo al momento de inscribirse para que puedan hacer una selección adecuada de materias. Otra cosa que a mí me gustaría que se hiciera en tutorías y digamos que no se hace, aunque nos dan una cierta libertad, es de repente trabajar con cosas o cursos o complementos a su carrera, ¿sí? No sé, a lo mejor voy a echar así algo al aire, ¿no? Por ejemplo, es que en la carrera nunca nos enseñan a usar microcomputadoras, tipo Raspberry Pi, BeagleBone, las que sean, ¿no? Todas esas de ese tipo. A lo mejor pudiéramos enfocar esas horas de tutoría, no con ustedes, ¿verdad? Estoy hablando en general, para que si alguien sabe, pues gestionar autocursos, que sea de alumno a alumno o de docente a alumno, dependiendo de lo que sea. Entonces, yo de a poquito quiero ir haciendo esa parte, entonces espero que no tan tarde en el semestre, digamos, pueda hacer yo, al menos con ustedes, empezar una encuesta de qué cosas les gustaría aprender que no se lleven en la carrera. Así para ir teniendo una base de edad o sea, una base de conocimiento para que si no alcanzo con ustedes, a lo mejor para un semestre posterior, a lo mejor con ustedes mismos, pues se pueda dar un curso extra o algo así por el estilo, ¿no? O sea, yo siento que eso a veces es más provechoso que nada más venirles a echar el choro mareador de que le echen ganas, ¿no? Entonces, pues esa parte la voy a tratar de llevar a cabo y pues esperemos que más bien yo espero que sea tener una participación amplia de ustedes, ¿no? Y de mi parte, pues ya saben, el compromiso de pues, mantener informado de todos modos. Yo así lo hacía, no fuera tutor, pues siempre les mantenía informados a la mayoría de los grupos o a todos, pues según convenga o según concerne la información de qué es lo que hay en la actualidad. Entonces, pues sería todo de mi parte. Si no hay algún otro duda o comentario, pues nos vemos el viernes, recordando que el jueves es día oficial inhábil, ¿sale? Entonces, pues vámonos, cuídense, provecho. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, saludos. Nos vemos de nada.